Fiscal General divulga audios que supuestamente implican a una consejera del CNE, a un diputado y a un militar en un presunto plan de fraude electoral. Partido Nacional rechaza y condena divulgación de audios contra Cossette López y Tomás Zambrano. Ambos aseguran que los audios son fabricados. Rixi Moncada, candidata de Libre, pide la renuncia de Cossette López. Fiscalía investiga a magistrados del Tribunal de Justicia Electoral por resoluciones en los casos de Olancho y Valle. Magistrado presidente denuncia que teme por su vida. Fuerzas Armadas continúan en el ojo del huracán tras pedir copias de actas presidenciales al Consejo Nacional Electoral. Trabajadores sorprendidos por cierre de planta textil en Choloma. Liquidaciones se realizarán a fin de año. Operativo contra el Comando Bermelo en Río de Janeiro se convierte en una de las masacres más letales de ese país. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El fiscal general Joel Zelaya destapó este miércoles los audios que el consejero Marlon Ochoa había presentado la semana anterior ante el Ministerio Público. Durante una comparecencia pública, Zelaya instruyó a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, a la Fiscalía de Delitos Electorales y a la Dirección Policial de Investigación de PI a iniciar una rigurosa investigación contra un diputado del Congreso Nacional, una consejera del Consejo Nacional Electoral y un militar activo, quienes, según la denuncia, conspirarían para boicotear el proceso electoral previsto para el próximo 30 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral es una institución de seguridad nacional y cualquier intento deliberado para alterar, obstruir o manipular los resultados electorales constituye un atentado directo contra la democracia, un delito de traición a la patria. En los audios revelados se escucha una conversación entre un militar en condición de servicio activo y supuestamente la consejera Cossette López, donde el oficial afirma que el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, lo está investigando por presunta filtración de información sensible. También se registran comunicaciones supuestas entre López y el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, en las que ambos coordinan acciones que tendrían como propósito generar una crisis el día de las elecciones. Y nosotros ya vemos que la crisis se va a provocar a lo interno, ¿verdad? Pero la idea es que se cree eso para que desde fuera no reconozca las elecciones y se repitan. Recuerda que la ley dice que pasan las Fuerzas Armadas y se tiene que volver a repetir las elecciones. Y lo más importante de eso es que hay un sector de las Fuerzas Armadas que está muy alineado con nosotros. Ya a esta altura poco se puede hacer, más que atrasar, debilitar y empeorar el proceso, poco se puede hacer. Durante su declaración, el fiscal general recordó que la suplantación de la voluntad popular constituye un delito grave, sancionado con penas de prisión de 15 a 20 años, además de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena. Zelaya subrayó que la investigación se perfila como un caso de máxima gravedad debido a la participación de funcionarios pertenecientes a instituciones claves para la seguridad y la transparencia electoral del país. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 29 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. Expertos en verificación de contenidos digitales se preguntan si los audios que presentó en comparecencia pública el fiscal general del Estado, Joel Zelaya, pasaron antes de sacarlos al público por manos de peritos con expertise en este campo. Y advierten que con las nuevas tecnologías
se puede sorprender a propios y extraños, y al no existir en el país hasta ahora profesionales con conocimientos a fondo en inteligencia artificial, cualquier audio, mire usted, cualquier audio puede jugar con la realidad o la ficción, afirman. Sin inmutarse ni alarmarse, la consejera Cosette López, con una sonrisa en el rostro, calificó los audios del Ministerio Público como un burdo montaje. Qué bueno que no nos escuchan. Buenas noticias, no son escuchas, no están editando audios que unieron para crear una conversación, sino que crearon absolutamente todo. Definitivamente no soy yo. Suficiente para que los expertos en verificación de contenidos digitales se pregunten si en el Ministerio Público, antes de lanzar estos audios al aire y sugerir la persecución penal, los pasaron por un riguroso peritaje para conocer su origen. La metadata lo que nos puede dar es, por ejemplo, la fecha de creación, cuando se grabó, qué tipo de celular o qué tipo de dispositivo se utilizó también para grabar ese tipo de audio. También consultan si en menos de 10 días los audios pasaron por la lupa de un experto logístico forense internacional, al no tener el país un profesional en este campo. Estoy seguro que en Honduras estos análisis no se han realizado, Ulises, porque no tenemos el experto en audio de análisis IA en Honduras, no existe. Y te lo puedo decir con certeza porque la inteligencia artificial es muy reciente, tendrá 2 años de ser comercial. Ordóñez está casi seguro que los audios no se sometieron a una metadata para conocer su origen, ni a un análisis espectral para determinar la naturaleza de la voz de los involucrados. Nosotros tenemos como patrones en las maneras que hablamos, el timbre de voz, la armonía, las pausas, y se hace un análisis espectral, genera patrones y se comparan con grabaciones que sabemos con certeza que son reales. Ese análisis espectral estoy seguro que no se hizo. Para el diputado liberal Jorge Cálix, la prueba contundente que alega tener el Ministerio Público es tan trivial y barata que no descartaría que la aplicación para hacer la alteración la hayan comprado en una pulpería. A legua se nota que no es la voz ni de Tomás ni de Cosette. Ni siquiera compraron la versión pagada de estas aplicaciones para adulterar voces con inteligencia artificial. Parece que la aplicación que usaron la compraron en Temu, porque es algo, hombre, burdo. Fuera de esta discusión técnica sobre el origen y la veracidad de los audios, los profesionales del derecho también se preguntan si esta supuesta evidencia pasó antes por la autorización de un juez frente a la evidencia de un delito. Bueno, Cosette López dijo, no soy yo. La de esos audios no soy yo. Miren ustedes en los extremos que hemos caído. Un consejero electoral denuncia y envía ese aparatito al Ministerio Público. El Ministerio Público convoca a conferencia y dice que tiene audios sensibles que comprometen a militares, a diputados y a una consejera electoral. Y luego la consejera electoral con contundencia dice, no soy yo. Y en el caso que los audios fueran reales, según el abogado penalista Félix Ávila, para asuntos de legalidad, las escuchas telefónicas deben estar precedidas de una investigación y orden judicial. Entonces, todos sabemos que no se puede utilizar un material probatorio, en este caso, una escucha o un audio, si no ha sido obtenido conforme a la legalidad. Y entonces, a principio dije, principio de legalidad. ¿Y la legalidad qué significa? Que para obtener esas informaciones tiene que mediar una orden judicial. Y para que haya una orden judicial, lógicamente tuvo que existir un procedimiento de investigación previa y dentro de ese procedimiento de investigación, entonces una solicitud del fiscal a un juez de garantías que le autorice intervenir, si se quiere en secreto, pues a espaldas de las personas que se están investigando, sus comunicaciones, en este caso telefónicas. Ávila explicó que las escuchas son bien controladas y que no se pueden salir de manos del juez y de los técnicos que deben revisarlas.
La consejera Cosette López reiteró este miércoles en sus comparecencias públicas que es un montaje del Ministerio Público y presumió de su correcto comportamiento en el CNE, mientras el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, negó los audios revelados por el fiscal general Joel Zelaya, asegurando que son fabricados y que se trata de un boicot de Libre para controlar los órganos electorales. La consejera del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, aseguró que su comportamiento en el órgano electoral ha sido el correcto. O sea, yo en ese sentido he tenido un comportamiento correcto, le puedo decir adecuado y prudente. Nunca me he relacionado con las empresas. Cuando hay gente que quiere como conversarle a uno de algo en temas administrativos, obviamente uno tiene que honrar los compromisos porque yo estaba presidiendo. Pero son compromisos que pasaron por las cosas. No son temas que estén acotados a mí. Y la verdad que es lamentable. Yo me pongo a pensar, si esto hacen ahorita, ¿qué no harán después? López indicó que nunca se ha referido al presidente del Partido Nacional y candidato presidencial Narria Fura como papi, como se escucha en el audio, por lo que insistió que es una fabricación. Asimismo reaccionó el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. Primero decir, son audios falsos, fabricados, y aquí la fiscalía que tiene que investigar a Marlon Ochoa porque son totalmente prefabricados. Tomás Zambrano no es el que habla en esos audios. Mira, Andino, la gente me ha escuchado mi voz por muchos años en medios de comunicación y radio, saben cómo hablo, cómo es mi voz, y definitivamente no es Tomás Zambrano, ahí parece que habla un bolo. Zambrano detalló que esta trama se debe a un plan de Libre para desintegrar los órganos electorales y quedarse en el poder. El ex consejero suplente Germán Lobo no descarta ese escenario y también explicó que esa acción del Ministerio Público podría tratarse para delegitimar el proceso electoral. Que parece que lo que lleva es un propósito como de delegitimar el proceso electoral. Por lo tanto, consideramos aún cuando el fiscal ha hecho público esto, no es prueba suficiente hasta de la forma como fue obtenida. Otro escenario que no se descarta es que la acción del Ministerio Público es una estrategia para anular el proceso de licitación de la conectividad de más de 1.700 centros de votación, proceso del cual se retiró la empresa Smartmatic por ser altamente cuestionada. Con acusaciones cruzadas, audios entredichos y un proceso electoral bajo la lupa, lo que hoy está en juego no es solo la credibilidad de los actores, sino la confianza del país en sus elecciones. José Andino, Telenoticias. Sobre este tema se ha pronunciado el candidato del Partido Nacional, Nasriat Fura. Hemos estado oyendo durante meses tantas amenazas a la democracia de Honduras y las palabras que se han visto hoy, lo que hemos escuchado y todo lo que decimos. Solo quiero decirle una cosa, le están apuntando con una pistola cargada a la democracia. Si le jalan el gatillo, van a ver un pueblo enardecido. Que Dios bendiga a Honduras. El Partido Nacional ha exigido una investigación internacional inmediata, técnica e imparcial sobre la autenticidad de los audios y la intención de los mismos, además de protección a las personas afectadas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, no dejó de lado el tema y citó en su cuenta de X el artículo 234 constitucional que protege a los consejeros y consejeras de cualquier acción tendiente a interrumpir funciones o vulnerar facultades que corresponden al órgano electoral. Hall expresó que el Consejo Nacional Electoral es la autoridad electoral y debe respetarse en el ejercicio de sus funciones para hacer elecciones. El Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, aclaró este miércoles que, si bien reconoce la gravedad de los audios expuestos, nunca ha tenido ninguna interacción con la consejera Cosette López, quien, según las grabaciones, vincula al CESPAD, acreditada como el número 8 en la observación electoral, con acciones destinadas a deslegitimar el proceso electoral. Bueno, lo que se plantea es que seremos una de las organizaciones de observación electoral que estaremos siendo vocerías en cuanto a negar resultados, deslegitimar en buena medida el proceso electoral de noviembre. Y insisto, tomamos distancia de esas acusaciones, no estamos socavando, no estamos en ningún plan de conspiración contra la democracia.
Según el CESPAD, los señalamientos sin fundamento de una consejera electoral en funciones no solo minan la confianza ciudadana en las instituciones, sino que también distorsionan el papel que organizaciones independientes desempeñan con responsabilidad. Según el Partido Liberal, la autenticidad de los audios presentados por el Ministerio Público son cuestionables, pretendiendo establecer responsabilidades penales a una consejera del CNE, el jefe de bancada del Partido Nacional y un supuesto jerarca militar, lo que violenta garantías constitucionales como el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho al honor, a la intimidad personal, a la propia imagen y la integridad psíquica y moral. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, alertó que bajo el término lawfare se están fabricando expedientes y causas penales con sesgo ideológico y la criminalización de la disidencia, la prensa y el liderazgo social. A través de sus redes sociales, el académico detalló que el lawfare es la instrumentalización del derecho y del sistema judicial como arma política de poder, utilizada para deslegitimar, neutralizar o eliminar adversarios bajo la apariencia de legalidad. Fernández agregó que en términos garantistas constituye una distorsión profunda del Estado de Derecho, donde el proceso judicial deja de ser un espacio de búsqueda de verdad y justicia para convertirse en un escenario de manipulación estratégica, en el que el derecho se emplea como mecanismo de persecución, desgaste o exclusión. El rector de la Universidad Autónoma de Honduras alertó sobre esta práctica en el contexto actual del país a pocos días de las elecciones generales. Odir Fernández, el rector de la máxima casa de estudios universitarios públicos, alerta sobre uso del lawfare para fabricar causas penales con sesgo ideológico. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos tendremos la otra parte. La presidenta Castro ordena investigación militar y denuncia ante comunidad internacional presunto golpe electoral. La Cancillería procederá de inmediato a denunciar ante comunidad internacional presunta conspiración electoral. Rixi Moncada está exigiendo la renuncia de la consejera electoral Cosette López y pide al fiscal actuar con fuerza de la ley tras audios. Atentos a estas noticias aquí en el Noticiero Líder. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Hay condiciones para bajar la tasa de política monetaria, pero no se ve intención de las autoridades del Banco Central debido al temor que se dispare la inflación en los últimos 2 meses del año, aunque eso está afectando a los sectores productivos, consideró el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la empresa privada. No parece tener intención de bajar la tasa. Creemos nosotros que debería tener un incentivo más bajando la tasa de política monetaria o la tasa de encaje, sin embargo el banco percibe que si lo hacen podría impactar en la inflación y que por eso no lo van a hacer por ahora. Sin embargo, es un tema que se debe seguir analizando con los indicadores para que, de ser factible, se pueda hacer de manera progresiva y ordenada para evitar un sobresalto en la economía del país. Debido a los elevados intereses, la demanda de crédito ha caído en más de 50% en comparación con el año anterior y por ahora todo indica que en esta temporada de fin de año se restringirá más el acceso a préstamos. El anuncio de la venta y cierre de una textilera en Choloma sorprendió este miércoles a sus trabajadores, que también serán liquidados a finales de año, situación que agudiza aún más el desempleo en el rubro de la maquila, sobre todo en municipios del Valle de Sula, donde desde el 2024 la mano de obra en este rubro ha sufrido el impacto del desempleo, que además se extiende a MIPYMES vinculadas al rubro.
El desempleo en rubros como la maquila parece no detenerse cuando este miércoles, horas después del incendio que se registró la noche del martes en las bodegas de una maquila, trascendió la venta de la textilera RLA Manufacturing, ubicada en el Parque Industrial Textiles Merendón, en Choloma. Entonces hoy fuimos sorprendidos, los trabajadores les anunciaron que ya habían puesto en venta la empresa RLA Manufacturing que está y que ponen a la venta todo el parque industrial, ¿verdad? Entonces nos llama la atención esta situación. Esta es una empresa que ha venido desde principio de año haciendo una reducción de personal, ahí laboraban 1.100 trabajadores. Sus obreros serán liquidados en diciembre. Esto es un nuevo golpe al empleo, indica esta dirigente de la red de sindicatos de la maquila, que señala que desde el 2024 este rubro reporta la pérdida de miles de empleos en el país. En nuestra base de datos ya manejamos 60.000 empleos perdidos de lo que es desde enero 2024 a lo que tenemos ahorita octubre 2025, 60.000 empleos perdidos en la maquila y en mano de obra directa, y más los indirectos, cuántos se suman, la gente que ya no puede ni emprender porque ya no haya ni qué hacer, ¿verdad? Entonces es una preocupación, una alerta. Es una alerta a mismo el Estado, el sector empleador. Hemos estado llamando a que dialoguemos. Choloma, al igual que Villanueva, son los municipios más afectados por el cierre de más de 15 empresas ligadas al rubro de la maquila en los últimos 4 años, mermando el empleo en el rubro. En los últimos años ha sido bastante fuerte la caída. Casual estuve en un foro con algunos colaboradores de los gremios sindicales y nos manifestaban que actualmente en su base de datos son más de 90.000 empleos los que todavía se tiene la ciudad de La Maquila, pero en nuestros mejores tiempos llegamos casi 180.000, el doble. Esta situación repercute en el sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Varias han cerrado, dejando a otros miles sin empleo. Se enfrentan a una recesión económica por la baja de consumo y ventas, manifiesta este empresario. Usted puede ver más bien cómo ha crecido la informalidad, porque todo el que ha cerrado ha pasado a la informalidad. ¿Y quién es el perdedor? Es la gente humilde que espera que de los impuestos estemos sacando adelante la salud, la educación y todos los beneficios que salen de los impuestos que pagamos, todo el sector micro, pequeño y mediano. Pero la cantidad de MIPYMES que han cerrado es incuantificable. Certidumbre y atraer inversión que garantice estabilidad y empleo formales cada vez se convierte en una mayor necesidad, indican los entrevistados, ante el cierre de grandes empresas y MIPYMES que por variadas causas han limitado su mano de obra. Zulma Tomás, Telenoticias. El gasto inteligente anima a las personas a tomar decisiones financieras informadas que se alinean con su bienestar financiero a largo plazo. A diferencia del gasto impulsivo, el gasto inteligente se centra en planificar y priorizar dónde se gasta el dinero, lo que ayuda a que se dirija hacia objetivos significativos y necesarios. Educación financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Controle sus gastos. Monitorear los ingresos y los gastos es crucial para comprender los hábitos de gasto. Al realizar un seguimiento regular de los gastos para ver a dónde va el dinero, resulta más fácil identificar gastos innecesarios y ajustar los hábitos de gasto en consecuencia. Clasifique sus gastos. Es importante clasificar los gastos en grupos como alquiler, comestibles y entretenimiento. Este enfoque facilita la identificación de áreas que se pueden ajustar para alcanzar los objetivos financieros. Priorice las necesidades frente a los deseos. Al presupuestar es importante diferenciar entre lo que se necesita, gastos esenciales, y lo que se desea, compras no esenciales. La presidenta Castro condenó y calificó como una conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral los audios presentados por el consejero Marlon Ochoa ante el Ministerio Público. La mandataria instruyó a las Fuerzas Armadas a investigar de inmediato la participación de cualquier militar activo involucrado en los hechos denunciados y ordenó al canciller denunciar esta situación ante la comunidad internacional porque se trata de una amenaza directa contra la democracia hondureña. Castro señaló que los mismos grupos que violaron la Constitución en el golpe de 2009
y que consumaron los fraudes electorales de 2013 y 2017 pretenden nuevamente suplantar la voluntad del pueblo, generar caos y secuestrar la soberanía popular. La presidenta enfatizó que defenderán la democracia y la voluntad ciudadana con toda la fuerza de la ley, garantizando elecciones libres y transparentes, la paz social y el irrestricto respeto al Estado de Derecho y al orden constitucional. En respuesta al mensaje de la presidenta Castro, el canciller anunció que procederá de inmediato a denunciar ante la comunidad internacional la grave conspiración que amenaza la voluntad soberana del pueblo hondureño. El funcionario enfatizó que Honduras no permitirá retrocesos democráticos ni la repetición de los oscuros capítulos del pasado y reafirmó que defenderán la Constitución, la paz y la democracia con la verdad y el derecho. Y la candidata presidencial del Partido Libre, Rixi Moncada, afirmó que ante los audios que revelan una supuesta operación fraudulenta de una mafia electoral en el Consejo Nacional Electoral, no existe crimen perfecto. La candidata oficialista exigió que el fiscal general actúe con toda la fuerza de la ley y demandó que la consejera Cosette López renuncie de inmediato y se ponga a disposición de los investigadores, porque nadie que participe en una conspiración de tal magnitud tiene legitimidad para ejercer un cargo como autoridad electoral, escribió Moncada, quien concluyó su mensaje afirmando que ya vencieron y que defenderán los resultados del 30 de noviembre ante cualquier intento de fraude electoral. El coordinador general del Partido Libre, Manuel Zelaya Rosales, convocó de urgencia a la Coordinación Nacional para este viernes 31 de octubre a la 1 de la tarde en la sede central de Tegucigalpa. Zelaya señaló que ante la amenaza de destruir las elecciones y socavar la paz de la República, fraguada desde el propio Consejo Nacional Electoral en asociación con militares y políticos corruptos del bipartidismo, el partido oficialista debe reunirse para definir estrategias a 31 días de las elecciones generales. El expresidente afirmó que el macabro plan está descubierto, que el fraude fracasó y que ya los derrotaron. Y el secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, denunció que están conspirando contra lo más sagrado, que es la voluntad popular expresada en las urnas. Esos audios nada más nos vienen a confirmar una conspiración para atentar contra lo más sagrado que tiene un Estado, una república, y es la voluntad popular expresada en las urnas en unas elecciones. Esa conspiración no es poca cosa. Las declaraciones de Zelaya se suman al pronunciamiento del gobierno ante lo que califican como un atentado contra la democracia y la soberanía popular. Una madre soltera ceibeña decidió emprender con la venta de hermosas carteras artesanales. Su pequeño emprendimiento ha generado una buena inspiración y aceptación entre la población ceibeña. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Doña Carla Zelaya es una madre soltera que ha buscado emprender para poder llevar el sustento diario a su hogar con la venta de hermosas carteras que trae desde el hermano país de El Salvador. A mí me motivó, ¿verdad?, hacer este negocio, ¿verdad? Porque en el país usted sabe de que no hay empleo, ¿verdad? Y si tenemos otro empleo, pues como está todo caro, ¿verdad? No alcanza, la canasta básica está muy cara. Y pues soy madre, ¿verdad? Y tengo que luchar porque también tengo un menor de edad que soy mamá y papá para el niño. Esta ceibeña asegura que las ganas y el deseo de superarse la motivó a iniciar con su propio negocio. Es muy importante, a veces la gente dice que no hay trabajo y que se quejan tanto. Yo pienso de que cuando uno quiere luchar y salir adelante, pues busca qué vender. Doña Carla se instala todos los días en el malecón turístico de la Novia de Honduras para ofrecer sus hermosos productos. En La Ceiba, Naún Monge, Telenoticias.
En un operativo conjunto, agentes de la Dirección Policial de Investigación y fiscales de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales del Ministerio Público llegaron este miércoles a las oficinas del Tribunal de Justicia Electoral para secuestrar documentos. En la acción, los agentes también confiscaron varias memorias que contenían información. Asimismo, procedieron a realizar copias de toda la documentación encontrada en el marco de la investigación por las actuaciones realizadas por los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral Mario Flores, Miriam Barahona y Mario Morazán en los casos de resolución de la inscripción de candidatos a diputados por Olancho y Valle. Se instalaron carros sospechosos. Sorprendido reaccionó el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral Mario Flores cuando identificó que este miércoles estaba sitiada su vivienda por agentes del Ministerio Público, por lo que responsabilizó de ello a Manuel Zelaya, al fiscal general Joel Zelaya, al gobierno y al Partido Libre. Joel Zelaya, denuncio a Manuel Zelaya Rosales y sobre todo al magistrado Mario Morazán, donde yo no lo quería decir, porque yo tengo mis propios principios, donde él me amenazó en manera contundente que me iba a desaparecer. Te voy a desaparecer y nos vamos a pasear en tu vida. El director de comunicaciones del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que las acciones en contra de Flores, el secuestro de documentos en el TJE, es producto de la denuncia interpuesta por el magistrado Mario Morazán en contra de sus pares, Mario Flores y Miriam Barahona, por sus actuaciones en las últimas sesiones de pleno. Acciones, la primera, ir a solicitar información, entre otras, de las sesiones que ha tenido el Tribunal de Justicia Electoral, los documentos que el secretario ha elaborado de acuerdo a estas sesiones de los magistrados, así como también si hay algunos audios y videos de las reuniones que se han tenido. El TJE emitió recientemente 2 sentencias a favor en los casos de la inscripción de Jorge Calix como candidato a diputado por Olancho y Cristian Villalobos del Partido Nacional en Valle, hecho que denunció como ilegal Morazán. Ustedes son testigos también, yo presenté una denuncia por distintos delitos que se habían cometido en la tramitación de 2 casos relacionados con inscripciones de diputados de Olancho y Valle. Pero el magistrado presidente Flores aseguró que su actuación junto a la de la magistrada Miriam Barahona han sido conforme a la ley. El artículo 5 de la ley orgánica y procesal me obliga a tener la continuidad del Tribunal de Justicia Electoral, y a raíz de la renuencia del magistrado Morazán de no debatir, de no compartir y no razonar su voto en contra de las decisiones de las mayorías, tomamos esa decisión. Previo a estas acciones del Ministerio Público, la magistrada Miriam Barahona alertó al noticiero Líder que tenía información sobre un eventual requerimiento fiscal en su contra y en contra del magistrado presidente del organismo, Mario Flores, tras las recientes resoluciones emitidas por el tribunal. José Andino, Telenoticias. El secretario general del Tribunal de Justicia Electoral, Marvin Matamoros, la secretaria adjunta, Claudia Aguilera, la oficial receptora de documentación, Valeria Portillo, y el productor y fotógrafo de la Unidad de Comunicaciones y Protocolo, Neftalí Melgar, han sido los primeros en rendir declaración ante el Ministerio Público en relación a la denuncia que el pasado día 10 del presente mes presentó el magistrado Mario Morazán contra sus colegas Miriam Barahona y Mario Urrutia, entre otros, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, usurpación de funciones y tráfico de influencias. Hoy se han citado 3 personas, el secretario general y 2 personas más que trabajan siempre en la Secretaría General de esta institución. Sumado a eso, también se ha pedido información de los plenos que se han llevado a cabo, así como también las actas que se han levantado por parte del secretario general. Si hay videos y audios, pues obviamente que también se han solicitado. Los magistrados Barahona y Urrutia afirmaron que sus resoluciones en el Tribunal de Justicia Electoral reflejan independencia, legalidad y transparencia, y que las diferencias de criterios entre los magistrados no deben interpretarse como delitos o falsas administrativas. En tanto, Morazán denuncia colusión y resoluciones sin contar con antecedentes completos. Tras la autoconvocatoria de la oposición, que ayer logró sesionar con más de 70 diputados y aprobar la ampliación del periodo legislativo ordinario, hoy se ejecutan los pasos para formalizar esa decisión. La resolución ya fue notificada a la Presidencia y Secretaría del Congreso y se prepara su publicación en medios nacionales.
La autoconvocatoria de la oposición no solo tiene respaldo legal, también demuestra, según la directora ejecutiva del FOPRIDE, que siempre hubo voluntad de diálogo. Es decir, el cierre del Congreso nunca fue una necesidad, sino un capricho del oficialismo al no lograr sus objetivos. Se evidencia, ¿verdad?, yo diría hasta una prepotencia, ¿verdad?, por parte desde la misma presidencia del Congreso Nacional de querer imponer sin dialogar, sin consensos dentro del Congreso Nacional. De los pasos posteriores a la ampliación del periodo de sesiones ordinarias ya se cumplió el primero. La diputada liberal Maribel Espinosa, con el respaldo de al menos 70 congresistas, ya remitió a la presidencia y secretaría la notificación formal de la resolución adoptada. La siguiente fase será su publicación en 3 diarios de circulación nacional ante la eventual negativa de la empresa de artes gráficas de publicarla en la Gaceta, indica este abogado, para quien al Libre no le quedará de otra más que apegarse a la voluntad de la mayoría. Y así se instala la comisión permanente sería completamente ilegal y todo que se apruebe en esa comisión permanente sería una ilegalidad y no tendría que tomar vigencia y hasta puede haber repercusiones más adelante. De hecho, a la convocatoria girada por Luis Redondo a jefes de bancada para este miércoles solo llegaron sus afines. Los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras cumplieron su palabra y dejaron plantada la junta directiva. Las puertas para la instalación de la comisión permanente prácticamente quedan cerradas, a menos que Redondo pretenda estar por encima del pleno, coincidieron los entrevistados. Pero este diputado lamenta que el bipartidismo recurra al show para justificar una derrota segura en las urnas. Los partidos tradicionales que saben que están perdiendo las elecciones, lo que buscan es una proyección. En medio de la disputa, el llamado es a respetar la voluntad del Pleno, porque en el terreno legislativo, aseguran los consultados, nadie puede ponerse por encima de la mayoría. Mundo Orellana Mercado. El Mundo Orellana Mercado ha sido uno de los más eficientes fiscales del Estado que ha tenido Honduras en la historia de una institución que es reciente. Si el Ministerio Público data del periodo presidencial de Rafael Leonardo Callejas y en las administraciones del expresidente Manuel Zelaya y Xiomara Castro, ocupó cargos muy importantes. Fue secretario de Defensa, fue canciller de la República, fue ministro de Transparencia. Es uno de los profesionales del derecho con más créditos en el país. Su voz siempre pesa. Su voz siempre pesa, la de este exfiscal general del Estado. Y hoy lo hemos invitado. Y el periodista Ulises Aguirre está preparado para conversar con el exfiscal general del Estado sobre toda esta problemática político-electoral que está atravesando el país desde la perspectiva jurídica. ¿Qué piensa Mundo Orellana? Ulises Aguirre, adelante. Doctor Edmundo Orellana Mercado, ex fiscal general de la República. Bueno, doctor, primariamente gracias por la entrevista. Doctor, en estos momentos tan convulsos socialmente que vive el país y arrancando por esta autoconvocatoria que se ha hecho en el Congreso Nacional, bueno, primariamente, ¿cómo la mira, doctor? Bueno, las autoconvocatorias están previstas en la Constitución de la República, solo que tienen algunos requisitos. Entiendo que el número mínimo es de 5 o 6 diputados, pero en esta ocasión fue más de 70, tengo entendido. Se autoconvocaron y eso es posible, claro que sí, porque las circunstancias que se dan pues permiten, porque no hay convocatoria oficial para el Congreso Nacional. Solo que las decisiones que tomen ellos tienen que ser promulgadas en una forma especial y la Constitución lo prevé, que puede haber una forma diferente de promulgación a la que es normal, pero eso deben hacerlo ellos. Si no lo hacen, lo que ellos decidan no va a tener efecto jurídico. ¿Se tenía que hacer, doctor? No sé, las interioridades del Congreso son complicadas porque
Unos dicen que se convoca y los otros dicen que es que no van, que no se ponen de acuerdo. Yo no entiendo por qué una convocatoria no se puede hacer, porque si no se tienen los votos de una decisión, no importa. De eso se trata el Congreso Nacional, es el debate, pues. El Congreso es hablar, es un parlamento. Ahí se toman decisiones en conjunto. Si no hay mayorías, pues no se logran las decisiones. Entonces la decisión es otra, o es sí o es no, o es de otra forma. Pero hay que tomar una decisión. El país no puede estar paralizado porque el presidente del Congreso no convoque. Eso no es correcto. Siempre la oposición dijo, doctor, que lo que se buscaba al prolongar esa parálisis legislativa era llegar a una comisión permanente y de repente decidir el futuro presidencial del país, quién va a ser el que va a rectorar o mover los hilos de la nación. ¿Lo percibe de esa forma? ¿Se puede llegar a ese extremo? Bueno, se podría llegar al extremo de constituir la comisión permanente si esta situación continúa. Lo único es que la comisión permanente, según la Constitución, no tiene la facultad del escrutinio. Eso es exclusivo del Congreso Nacional. No puede asumir una función que no está prevista para la comisión. Y si lo asume, entonces los miembros de la comisión incurren responsabilidad. Pero la oposición dice, eso mismo decían cuando la elección del fiscal, y sí lo hicieron en una primera instancia. Bueno, pero yo creo que ahí en la elección del fiscal hubo anuencia de algunos partidos de dejar que se aprobara las cosas así. Yo creo que hubo algo ahí raro, un pacto que esas son las consecuencias. Doctor, de este campo legislativo saltamos al campo electoral, que tiene que ver con esta reciente decisión que tomó el Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, primariamente que me dé su punto de vista de cómo vio la decisión de que sí se inscriba a dos candidatos a diputados, uno del Partido Nacional y uno del Partido Liberal. Bueno, según lo que trasciende de los medios, la decisión fue tomada sin el quórum legal. La ley es muy clara, la ley electoral. Para que el quórum del Tribunal de Justicia Electoral se constituya, es necesario que haya 3. Incluso la ley acepta que hayan 2 propietarios y un suplente, pero tienen que estar los 3 al inicio del quórum. Y yo tengo entendido que hubo convocatoria, pero que solo 2 se constituyeron en la reunión. Eso, pues hay ahí, si no hay un consejero más, un magistrado más, indudablemente que hay un problema de quórum. Porque es cierto que la Ley General de la Administración Pública, que es una ley supletoria, habla de mayoría. Pero la mayoría es cuando los órganos son amplios, por ejemplo el Congreso Nacional. El Congreso Nacional hace quórum con la mayoría de los diputados. Pero en el caso de los magistrados y en el caso del Consejo Electoral, son los 3, tiene que estar. Por supuesto que incurre en responsabilidad que el que siendo convocado no va, o que ya estando en la reunión se sale. Eso indudablemente que debe ser sancionado. Eso no es correcto, porque imagínese usted que ocurriera eso en la Corte Suprema, que las salas, los magistrados se salieran, hicieran cuanto se les ocurriera, sería un desastre este país, no funcionaría. ¿Y eso invalida la decisión o la resolución que tomaron, doctor? ¿Perdón? ¿Invalida la resolución que tomaron? Pues si no estaban los 3, esas resoluciones, pero hay otra cosa, Ulises. Si la resolución tiene visos de nulidad, no es el Consejo el que va a decir que no lo va a aceptar solo porque se le ocurre que tiene visos de nulidad. Tiene que haber una impugnación, irse a la Sala de lo Constitucional para que la Sala de lo Constitucional establezca qué es lo que debe acontecer posteriormente. Y aquí me da pie para hacerle la otra interrogante. ¿Valida el Ministerio Público mandar a su gente de la ATIC a secuestrar documentos al Tribunal de Justicia Electoral por esta resolución? Bueno, si se siente ese precedente, vamos a ver el Ministerio Público ¿cómo se llama? Interviniendo la Corte Suprema también por sus decisiones en la Corte Suprema. Ahí van a llegar a la Corte, van a llegar a las salas cuando alguien se queje de que ha habido una irregularidad. Ese es un mal precedente. Yo creo que el presidente lo que debe hacerse es impugnar la decisión, y si se establece que esa decisión es nula, y se ha hecho en situación incorrecta, pero debe ser un tribunal de alzada que lo diga,
entonces el Ministerio Público debe proceder. Pero así como lo está haciendo, no sé, eso da pie para que lo hagan también en la Corte. Hay que prepararnos. Doctor, siempre con el Ministerio Público, bueno, muy fresco hoy los audios donde involucran a una consejera y a un jefe de bancada del Congreso Nacional. Asumo que usted escuchó o le comentaron de esto de los audios. ¿Cómo lo mira esta versión del Ministerio Público? El fiscal general ha iniciado un modus operandi extraño, que es publicar las pruebas que se van a presentar previamente. Eso nunca lo había visto yo. Y creo que nadie en ninguna parte lo ha visto. Pero ya que lo hizo, esa prueba que él asume que es importante, entiendo que en tanto un perito o peritos no digan que esas son las voces de la magistrada, de la consejera y del diputado y del militar, no hay nada que decir. Eso hasta que el perito lo verifique, pero a través con los procedimientos científicos y técnicos que son procedentes, si no se hace eso, nadie puede decir de que esas voces son realmente las de ellos. Doctor, el papel del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, ¿cómo lo ha visto a través de este tiempo que ha estado en ese cargo? Yo creo que le está haciendo mucho daño a las Fuerzas Armadas. La imagen de las Fuerzas Armadas en este momento se ha deteriorado por culpa de las declaraciones de él. Ha habido declaraciones tan terribles como esa de que las Fuerzas Armadas son para lo bueno, para lo malo, que diga la presidencia de la República. Me parece que eso está fuera de todo contexto. Un jefe de la Fuerza Armada no puede decir así, porque estamos hablando de una institución armada, que para lo bueno, para lo malo del pueblo, yo creo que debe tener sumo cuidado. Y estas cosas que ha dicho, que hizo la solicitud porque tenía dudas por lo que la desconfianza que hay en el Consejo Nacional Electoral, y que ellos iban a procesar la información a efecto de determinar quién era el presidente, es prácticamente escrutinio lo que quieren hacer. Aunque la nota parece que ya no dice lo mismo, pero ese es el interés. Así es que a mí me parece que están ocurriendo cosas muy raras que están generando problemas de desconfianza y temor. Pero yo creo, Ulises, que aquí hay que hacer énfasis en algo. Hay que decirle al pueblo hondureño, no se dejen atemorizar. Tienen obligación de ir a votar. Nada les va a pasar. Tienen que ir a votar, y masivamente, porque los enemigos de la democracia están ahí, en el Consejo Nacional Electoral, y los amigos y los que tenemos la necesidad de tener una democracia somos nosotros los hondureños, los que votamos. Vamos a votar. Cierro con esto, doctor. ¿Usted percibe que lo que dice las actuaciones del jefe del Estado Mayor Conjunto es el sentir y pensar de la cúpula, de la oficialidad, de la tropa? Mira, el problema que hay en las Fuerzas Armadas, Ulises, es que lo que diga el jefe, los demás se someten. Doctor Edmundo Orellana Mercado, ex fiscal general de la República, gracias por la entrevista, por darnos sus puntos de vista acerca de esta situación turbulenta que vive el país. Renato, Cristina, adelante. La institución militar cruzó la línea que le fija la Constitución al formalizar por escrito la petición al Consejo Nacional Electoral para que le proporcione copia de las actas de cierre del nivel presidencial, sostiene esta abogada. La institución de las Fuerzas Armadas cruza la línea. Ahora, mire, solo falta pedir, ahorita pide las actas, después va a pedir contar los votos en los cuarteles. Eso no puede pasar, eso es completamente ilegal y abusivo. Las Fuerzas Armadas aseguran que su solicitud busca fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en el proceso electoral y que se amparan en el artículo 272 de la Constitución, reza la carta enviada a la consejera Ana Paola Hall bajo la firma del coronel Raúl Alexis Fuentes Borjas, jefe de la oficina de enlace. Llama la atención que la solicitud no fue firmada por el general Roosevelt Hernández, sino por la oficina de enlace, lo que según analistas sería
para evitar repercusiones legales y por otra parte estarían aceptando que no es una potestad de las Fuerzas Armadas pedir actas electorales. Demuestran que son incompetentes para hacer tal petición y lo que pone en relevancia es la inoperancia, la desidia y el incumplimiento de las normativas constitucionales y normativas legales. Y aun cuando buscan evitar acciones directas contra Hernández, él mismo ya concretó el delito de traición a la patria al pedirlo de forma verbal. Y lo mismo pasa con quien firmó la petición, dice este abogado. Que es lamentable y repudiable que esto se haya concretado por cualquier soldado de Honduras en una solicitud por escrito, porque eso también los pone en una situación en la cual incluso pueden estar cometiendo delito de traición a la patria por querer entorpecer el proceso electoral al conocer resultados antes que lo publique el CNE. Los entrevistados advierten que cualquier intento de acceder a la documentación electoral compromete la neutralidad militar y erosiona aún más la confianza en el proceso electoral. Sara Carranza, Telenoticias. Más adelante le informaremos, dirigentes de Libre denuncian que diputada Isis Cuellar quiere negociar credenciales. Pero antes, JICA elige la ruta entre pueblos, que es un recorrido turístico y que une a varios municipios en el occidente del país como modelo de turismo sostenible en Honduras. La noticia positiva es presentada por Diunsa. El Black Week se adelantó en Diunsa. Los precios más bajos de Honduras garantizados. Aprovecha y llévatelo sí o sí. La ruta entre pueblos, ubicada en Copán, fue elegida por JICA como destino modelo para promover el turismo comunitario sostenible en Honduras. En este proyecto nosotros elegimos una comunidad piloto en los 8 países y en Honduras se quedó, digamos, la ruta entre los pueblos, donde está Santa Rosa, Dulce Nombre. Lo que vamos a hacer nosotros es acompañar a la comunidad para poder elaborar un plan de acción para mejorar su capacidad de gestión como destino turístico. Dulce Nombre de Copán forma parte de esta iniciativa. Saber de que nosotros como Ruta Entre Pueblos hemos sido los beneficiados, pues es una satisfacción. Esto pues es una ventana de oportunidades para nuestros pueblos. Potenciar el turismo y a sus protagonistas busca el proyecto. Hay cosas que solo aquí las tienen, como el Timonchenko, como todo este tema de la herrería, que estamos viendo unos trabajos excepcionales, el café. La Cámara de Turismo en Santa Rosa de Copán impulsa la ruta entre pueblos. Sentimos que este es un premio que se ha ganado el destino por la buena gestión y por el buen trabajo que hemos desempeñado con todas las comunidades y con todos los emprendedores. La Cooperación Internacional del Japón ya ha visitado a todos los municipios que conforman la ruta entre pueblos en este departamento de Copán. Para TN5 les informa Zaira Ardón y en cámara Marlon Portillo. Dirigentes del Partido Libre del municipio de Nueva Arcadia, en Copán, realizaron este miércoles una protesta frente a Casa Presidencial denunciando que la diputada Isis Cuellar les quiere quitar las credenciales para entregárselas al Partido Liberal mediante negociaciones. Por eso los dirigentes solicitan reunirse con el coordinador general del partido, Manuel Zelaya Rosales, para exponerle la problemática. Una diputada en el departamento, Isis Cuellar, que nos está boicoteando algunas cosas que son importantes para nosotros, por ejemplo las credenciales. Se rumora que las está negociando con el Partido Liberal y además nos dejó fuera del tribunal local de elecciones del partido. No nos permitió ingresar a los 2 representantes y eso nos tiene un poco molestos, pues, que no es justo lo que está haciendo con el municipio. Las becas han pasado de paso a otros municipios y todas las ayudas partidarias pasan de paso por Nueva Arcadia para otros municipios. La diputada Isis Cuellar ha estado envuelta en escándalos recientes, particularmente por el caso del Checazo, que generó controversia nacional y ahora enfrenta nuevas acusaciones de sus propios correligionarios que la señalan de negociar credenciales electorales con la oposición a pocas semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre. ¿Cómo añoramos los hondureños aquellos tiempos donde que cada quien, cada compatriota, cada familia, cada hogar
con rótulos, con banderas, con stickers en sus casas, podía reflejar sus sentimientos políticos partidarios en el país sin temor absolutamente a nada. ¿Cómo ha cambiado la democracia de Honduras? Hoy, lo que menos se mira en las calles, en las aldeas, en los caseríos, en los municipios, en las ciudades del país, son banderas. La gente tiene temor de demostrar sus sentimientos, su afecto, su partido, garantizado por la Constitución. Hoy es un buen día para reflexionar si nuestra democracia está en franca involución, generado por los comportamientos confrontativos de las élites políticas. Pero aún así, hondureños, tal como lo dijo Mundo Orellana, no temamos ir a votar el próximo 30 de noviembre, aunque hayamos restringido la pasión, la cultura democrática, la fiesta cívica de las democracias, por esos comportamientos que atentan contra la cultura democrática de los Estados de Derecho. Hace no mucho tiempo, las elecciones en Honduras eran una fiesta cívica. Las casas en los barrios y colonias se llenaban de banderas y la gente hablaba con orgullo del partido político que apoyaba. Era una expresión de identidad y esperanza colectiva que ahora se ha desvanecido. Indistintamente de los colores políticos, en cada casa había una bandera, ya fuera del Partido Liberal o el Partido Nacional, que han sido los más predominantes, y había ese respeto y había esa esperanza en las personas que en ese tiempo pues aspiraban a la presidencia o la alcaldía. Hoy día poco nos interesa las banderas y pues principalmente la juventud ya no cree en el político. Este analista explica que la efervescencia política ha venido disminuyendo poco a poco en los últimos 3 procesos electorales y lo que antes era una celebración ciudadana hoy se ha transformado en desencanto, en vergüenza ante la conducta de los políticos de turno y sobre todo en temor a revelar las propias inclinaciones partidarias. Esa conflictividad, recordemos que cuando tiene una escalada se vuelve física también e impacta directamente en las personas. Entonces estamos viendo muchos ciudadanos hondureños que evitan, por ejemplo, tener confrontación con colectivos o con militancia de la base o de la dura de los partidos de oposición, por ejemplo, pero sobre todo el tema de los colectivos, y teme entrar en controversia. Ese es el caso de esta habitante de la colonia Kennedy, quien pidió no ser identificada por el temor que siente a la confrontación. Comenta que años atrás su casa y la de sus vecinos se llenaban de pósters y stickers de campaña, pero que ahora poner una bandera es marcarse y prefieren no sufrir represalias. La política antes era muy bonita, teníamos libre expresión, nadie se metía con nadie, y ahora si decimos que somos nacionalistas ya tenemos el miedo a que nos vaya a ocurrir algo o que nos vaya, digamos aquí, con mi negocio. Si yo digo que soy nacionalista, ya vienen y me quitan. Este entrevistado también destaca que la fiesta cívica de años anteriores se apagó por el hartazgo ciudadano a las promesas incumplidas y a la falta de respuesta de los gobiernos a los problemas de país. La lectura que tienen que hacer los candidatos políticos y las personas que lleguen al gobierno el próximo periodo es aprender a escuchar a la gente, a escuchar ese hartazgo y traducirlo realmente en resultados positivos para la población. La gente lo que está pidiendo está claro: empleo. Está pidiendo luchar contra la corrupción, está pidiendo seguridad. La ausencia de banderas en las casas no es casualidad, es una forma ciudadana de decir ya no creemos, porque la gente se cansó de entregar su voto y sus esperanzas a cambio de frustración. Ahora el papel de la clase política es recuperar la confianza de la población con resultados y no solo con promesas vacías. Gabriela Lobo, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? En cifras preliminares, el huracán Melissa pues está dejando un saldo de 49 muertos, decenas de desaparecidos y a la vista la infraestructura que ha colapsado.
Hay que recordar que este fenómeno 15% más fuerte, precisamente exacerbado por el cambio climático. Esto es el cambio climático, generador de pobreza. Y bueno, aquí tenemos al huracán que continúa todavía afectando en el Caribe, está sobre las Bahamas y en las próximas horas se mueve y pasará pues muy cerca, también dejando sus efectos en otras islas cercanas. Mientras, para esta jornada que se avecina, el sistema se aleja, pero los vientos ya del frente frío que llega sobre nuestro territorio, pues se van a posicionar sobre toda la región y específicamente así llega esa banda frontal y pues inducirá mayor humedad sobre la costa norte del país. Aquí lo vemos en las imágenes, ya tenemos varios departamentos que han estado bajo intensa lluvia y los acumulados suman en todo el sector de Cortés para esta jornada que se avecina, esta jornada de jueves. También tenemos sobre Atlántida, La Masica, Esparta, Tela con acumulados, La Ceiba, Jutiapa, en sectores de Islas de la Bahía, en Colón, Trujillo con 32, 27 Sabá, Tocoa, Bonito Oriental con 27 milímetros de acumulados y ya les decía en Islas de la Bahía, Coxen Hall, Utila 56 de acumulados, así que por favor extremar precauciones. La altura máxima del oleaje 3.4, peligroso en el litoral Caribe, así que por favor precauciones, mientras las temperaturas se quedan en buena parte del territorio por debajo de los 30 grados y solamente en algunos puntos del oriente y sur se elevan por encima de los 30. A tomar en cuenta este pronóstico, a cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión, gracias a todos por su fiel sintonía. No, me sorprendió una llamada, yo le respondo al público, respondo al público y me sorprendió una llamada. Qué periodismo tan irresponsable tenemos en Honduras. No voy a decir que en algunos medios. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Buenas noches.